Buenas tardes. En esta hermosa ocasión, el Dios del cielo pueda seguir bendiciendo la vida de cada uno de los que están acá en el aula de clase y los que me ven y me oyen desde diferentes lugares hasta donde llega este material audiovisual. Continuamos con la materia correspondiente, que es Cristología de Alta Crítica. Espero puedan seguirme por mi cuenta YouTube, en la cual con esta grabación estamos llegando a 490 videos, señoras y señores. ¡Wow! Parece que no es así, pero es así. Hoy nos toca ver el ángel de Jehová, teofanía del Verbo. Analicemos esto con una mente abierta. Escuchaba en estos días un hombre que él dice que nuestra mente es similar a los paracaidistas, al paracaídas. Si no se abre, no funciona. Entonces, igual nosotros en todas las áreas de la vida. Para estudiar muy especialmente, que se trata este tema, para estudiar debemos de abrir la mente, debemos de desaprender para seguir aprendiendo. Y como lo dije en la clase pasada, o en la clase que daba ayer, fue que el Espíritu Santo solamente puede enseñar a dos tipos de personas: a los que no saben nada y quieren aprender, y a los que saben algo y quieren seguir aprendiendo. Yo estoy entre esos últimos que he mencionado. Sé algunas cosas, pero anhelo cada día seguir aprendiendo. Ok, entonces hablamos del ángel de Jehová, teofanía del Verbo. La palabra teo, del griego es Dios, fanía es aparición visible del Verbo. Es de suma importancia abordar este tópico, ya que hay quienes alegan que el ángel de Jehová es una aparición, oiga, de Cristo en el Antiguo Testamento, y toman esta figura para atribuirle a Jesús una preexistencia. La expresión ángel de Jehová aparece 58 veces en el Antiguo Testamento en cuanto a la identificación de este ángel. En algunos textos parece ser la de un ángel común que actúa como mensajero o representante de Jehová, con quien tiene una relación como la que existe entre un soberano y su embajador. Génesis 24:7, Zacarías 1:12 y 13, pero hay casos en los que el ángel del Señor se identifica con Dios mismo, lo que conduce a pensar que era una teofanía o aparición de Dios en forma visible y corpórea. Lo cierto del caso es que según algunos pasajes y por ciertas características que se dan en su manifestación, el ángel de Jehová tiene que ser una de las tres personas de la deidad. Según Génesis 32, 24 y 30, o sea, 12:4, el ángel de Jehová es Dios, forma parte y representa uno de las personas de la Trinidad divina. Analicemos los pasajes en forma paralela. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Con quién estaba luchando? Con un ángel. Pero el ángel dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre.
Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32, 24 al 30. Entonces, acá estamos hablando de quién? De un ser humano llamado Jacob y de un ser divino que tiene volumen, cuerpo, porque cuando él le dice suéltame es porque lo tiene agarrado. Y para usted agarrar algo a alguien tiene que tener volumen, cuerpo. A un espíritu usted no lo puede agarrar. Ahora, este individuo le dice a él, a Jacob, que ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. Ahora pregunto, ¿sería que Jacob cuando venía siendo dado a luz no luchó con su hermano? Y después que estaban grandecitos no luchó con él y le quitó la primogenitura, y así sucesivamente, y el hombre era medio lince, como decimos aquí en Lara, no sé si eso se entiende por allá. Era un hombre muy habilidoso. Sin embargo, acá podemos ver que el ser con el que estaba luchando, Jacob, pudo ser visto. Mira esto, pudo ser visto. Entonces, si el ser con el que luchaba Jacob pudo ser visto, ¿era Dios Jehová? No, porque hablando de Dios Jehová, él le dijo a Moisés, no hay hombre que me vea y viva. Aquí lo vio cara a cara. Entonces, este personaje que él vio cara a cara, aunque no esté en el tema, pero váyanse a Génesis 3:8, es el mismo personaje que se aparece en Génesis 3:8 a rescatar al hombre perdido después de que el hombre desgració su vida. ¿Alguien puede ir rápido a Génesis 3:8 para que vean algo ahí? No está en la guía, no es de este material, pero es algo que se me iluminó. Y de aquí le vamos a hacer seguimiento a ese personaje. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Y oyeron la qué? Oyeron la voz de Jehová Dios. La voz y el verbo no es lo mismo. Voz, verbo, ¿qué hacía la voz? Dale. Que se paseaba en el cuerpo. Ajá. Ahí se decía, y el hombre y mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Déjelo hasta ahí. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, halló y allí habló con nosotros. O sea, 12, 3 y 4. Según Génesis 16, 7 y 13, 22, 11 y 18, 31, 11 y 13, por favor leen todos estos textos en su casa, los escudriñan, los estudian, para que saquen un poquito más de conocimiento de lo que hay acá. Y Jueces 13, 2 y 23, el ángel de Jehová se toma atribuciones que solo le son permitidas a Dios. ¿Cuáles serán esas? El ángel de Jehová tiene propiedades que solo le pertenecen a Dios. Recibe adoración. ¿Se recuerda usted cuando en Apocalipsis el mensajero le trajo el mensaje a Juan y Juan se tira de rodillas? ¿Qué es lo que le dice el mensajero? Yo soy consiervo tuyo, levántese. No aceptó adoración, era un ángel. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio se tira de rodillas, ¿qué le dijo Cornelio? Levántese, yo soy consiervo suyo. Es decir, no aceptan adoración. ¿Por qué razón? Porque no son Dios. Pero acá el ángel de Jehová aceptó adoración. ¿Por qué aceptó adoración? El único que acepta adoración, óigame, una cosa es aceptar y otra cosa es pedir. El único que acepta adoración es Dios, pero el único que pide adoración es el diablo. Qué contraste, ¿no? El único que acepta adoración en el mundo espiritual del bien es Dios.
pero el que está pidiendo es el que sabe que no es digno de, y entonces anda mendigando. Ahora, en el caso del ángel de Jehová, recibe adoración. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira el carácter de este hombre. En el verso 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Verso 15. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué 5, 13 y 15. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, que tiene que ver con adoración, y se inclinó sobre su rostro. Número 22:31. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Término adoración. Jueces 13:17. Es omnipresente, óigame, cualidad única de Dios en el conjunto de la deidad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Es decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahorita aquí en este lugar, en este mismo momento en el Tocuyo, en este mismo momento en Sanare, en este momento en Acarigua y al mismo tiempo en Bobare. A todos. Ahora, estamos hablando de la dispensación de la ley. Estamos hablando de esta posición bajo el sacerdocio de Aarón. Perdona pecado. ¿Quién? El ángel de Jehová. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Éxodo 23, 20 y 21. Además de esto, se descarta que el ángel de Jehová sea Jehová mismo, porque en Zacarías se registra al ángel de Jehová teniendo una conversación o diálogo con Jehová Dios. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, que es el ángel de Jehová: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquí el varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová, oración de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, con las cuales has estado irritado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió, no era el mismo: buena palabra, palabra consoladora al ángel que hablaba conmigo. Zacarías 1, 9 y 13. Por igual, en número está asentado donde Jehová Dios abre los ojos de Balaam, y para que éste viera al ángel de Jehová que estaba al frente de él. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Número 22:31. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18 tenemos un acontecimiento registrado
con el profeta Eliseo, donde nos muestra que Jehová Dios no es el ángel de Jehová. Por otra parte, observamos que por sí solo el término de Jehová, que se consigue en los pasajes para hacer referencia al ángel, indica que se trata de una persona que viene en representación de otra. Es decir, si el ángel es de Jehová, significa que viene en representación de Jehová y no que sea Jehová mismo. Seguimos acá. Ahora bien, se descarta que el ángel de Jehová sea el Espíritu Santo. Oiga lo que viene, ya que el Espíritu no toma forma corpórea. Además, en número 22, 22 y 32 y en Jueces 13, 1 y 25 aparece la manifestación de las tres personas de la deidad Jehová, Dios, el ángel de Jehová y el Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, oiga, porque a Dios hemos visto. Pregunto yo, ¿se murió Manoah? Entonces no vio a Jehová. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Los campamentos de Dan, perdón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estol. Jueces 13, 21 y 25. Acá vimos los tres manifestados. Pero si hubiese sido Jehová lo que vio, perdón, Manoah, entonces no nos eche el cuento. Es el mismo caso de Isaías. Creo, no sé si vamos a ver ese texto acá, pero hay una parte donde Isaías dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Eterno. La pregunta es, ¿por qué Isaías no pudo escribir el texto? Porque no se murió. Y si no se murió, entonces no vio a Jehová. ¿A quién vio? Al ángel de Jehová. El que en Génesis 3:8 pueda relacionarse con el hombre una vez que había caído. Entonces, este ser lo vamos a ver relacionándose, acercándose a todos los pecadores en todo el Antiguo Testamento, iniciando con Adán. El que luego entonces se hace carne y habitó y comió en casas de pecadores. Ahora, según lo que hemos presentado, el ángel de Jehová es una teofanía o aparición del verbo de Dios. No obstante, no se le debe adjudicar a la persona de Cristo como una aparición en el Antiguo Testamento, ya que Cristo en su humanidad no es preexistente. Él fue creado en la persona de Jesús, en la encarnación del Verbo. Melquisedec como preexistencia de Cristo. Este es otro tópico que vamos a ver. Ya vimos la parte del ángel de Jehová. Ahora, vamos a ver que algunos cuando hablan de Melquisedec dicen que Melquisedec es Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar, vamos a ver el detalle. Haciendo un análisis preciso y conciso, se puede señalar que la figura de Melquisedec no es ni representa a la persona de Jesucristo, por lo que no se puede adjudicar a Jesús preexistencia en la persona de Melquisedec. Muy poco registran las escrituras de la persona de Melquisedec. En Génesis 14, 18 registra
que era rey de Salem, probablemente Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio de Jesús tiene en común denominador con el de Melquisedec, que ambos fueron constituidos en el orden y la soberanía de Dios. Es decir, todo sacerdote debería ser descendiente de la tribu de Leví. El caso de Melquisedec es semejante al de Jesús. Ninguno de los dos desciende de la tribu de Leví y tampoco hay registro a través de qué hombre fueron ordenados estos dos sacerdocios. En el caso de Melquisedec no se registra la genealogía. No es que el tipo era que apareció por ahí de algún lado y que no tenía padre ni madre, no, que no se registra la genealogía. En la de Jesús sí tenemos a una madre y tenemos a un padrastro. Jesús era de la tribu de Judá, mientras que Melquisedec no tenía descendencia levítica, porque fue muchos años antes de la existencia de Israel. El sacerdocio de Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesús en el sentido genealógico y se dio para marcar un precedente para un subsecuente. El primer sacerdocio que Dios estableció fue Melquisedec. El siguiente son los levitas y el subsecuente es Jesús. Dios, para poder constituir a Jesús como sacerdote sin ser de la tribu de Leví, tuvo que marcar un precedente. ¿Ok? Ajá, seguimos acá. Pasó un detallito aquí, estamos corrigiendo. Ok, tuvo que marcar un precedente de la tribu Leví, para luego constituir los levitas como sacerdotes, levantar uno semejante al primero. Ya va. El primer sacerdocio que Dios estableció fue a Melquisedec. Pregunto yo, ¿a quién le pidió Dios permiso para establecer este sacerdocio? A nadie, porque Él es soberano. El siguiente son los levitas. Dios lo establece igual en su soberanía. Y de paso de un pueblo nuevo que Él decidió determinar, que en este caso son los israelíes, que lo saca de entre los gentiles, de donde mismo era Melquisedec. El subsecuente es Jesús. Dios, para poder constituir a Jesús como sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, tuvo que marcar un precedente, constituyendo un sacerdocio que no fuera de la descendencia de los levitas, para luego de la constitución de los levitas como sacerdotes levantar uno semejante al primer sacerdocio sin ser de la tribu de los levitas. Leví, esto es lo que significa cuando dice la carta a los hebreos que Jesús como sacerdote fue constituido en el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un precedente, los levitas son los siguientes y Jesús es un subsecuente. La figura de Melquisedec es más que un antecedente, es un precedente, alguien que está antes del siguiente, pero que deja establecido y demarca un principio de acceso para dar la posibilidad a un subsecuente. La figura del siguiente, los levitas, anula la figura del precedente, Melquisedec, pero el precedente Melquisedec le da paso a la figura del subsecuente Jesús, pero se debe entender que Melquisedec no es la persona de Cristo. La figura y la semejanza está en el sacerdocio, oiga, no en el personaje. En Hechos 7:3 se nos dice que Melquisedec era sin padre y sin madre, que no tiene principio de día ni fin de vida,
si hacemos una crítica analítica a los términos antes mencionados, registrados en Hebreos 7:3, nos daremos cuenta que no tiene que ver ni hace referencia a un ser eterno, divino, sin nacimiento ni muerte. El término sin padre y sin madre tiene que ver con su genealogía o ascendencia, indicando que dicha genealogía no era levítica porque sus padres no pertenecían a la tribu de Leví. No quiere decir que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, como si fuera un ser misterioso, como muchos lo han interpretado. El término ni tiene principio de día ni fin de vida, no tiene nada que ver con eternidad. Lo que quiere decir es que nadie sabe cuándo nació ni cuándo murió. No hay registro del caso. Eso sencillamente lo que está pasando ahí. Los términos sin padre ni madre, ni tiene principio de día ni fin de vida, deben entenderse con relación al orden del sacerdocio de Melquisedec, no a su persona física. Melquisedec no tenía una ascendencia oficial según el orden de Aarón, levita, ni había registro de su fecha de nacimiento o muerte. El sacerdocio de Jesús era semejante al de Melquisedec. Oiga, el sacerdocio, no Jesús, en cuanto a la falta de ascendencia levítica. Para concluir con este tópico, no se debe tomar la figura de Melquisedec como una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, alegando así la preexistencia de Jesús en Melquisedec. En todo caso, lo que sí podemos alegar es que Melquisedec era un tipo de Cristo. Ahora pregunto, ¿la palabra Cristo qué quiere decir? Cristo, otra más. Cristo ungido. Era un ungido. Eso es correcto. En referencia al oficio. Estaba ungido para el oficio. Dios lo hizo en su tiempo. ¿A qué usó? No sé. Si esto a usted le guarda alguna curiosidad, anote la pregunta y cuando nos veamos en las nubes del aire, allá se le pregunta a Jesús y nos aclaran ese punto. Ese no es el problema con eso. Yo no le tengo respuesta. Ok. En referencia al oficio sacerdotal, era un Cristo ungido, al igual que usted. Referente al verbo, a continuación estudiaremos la persona del verbo para proseguir con el estudio de la unión hipostática. Esto es la unión de lo divino y lo humano. Estudiamos el ángel de Jehová, ahora Melquisedec, ahora vamos con el verbo. Dar una definición del verbo es como tratar de analizar a Dios mismo, ya que el verbo es Dios. La teología, en todas sus extensiones, no ha podido dar un concepto preciso y conciso de la seguridad, de la segunda persona de la deidad, ya que en este aspecto existe muy poca información. Juan fue el único escritor que se refirió al verbo a través de sus escritos, y como dato resaltante podemos señalar que solo en 5 versículos de su libro se refieren a este punto. Juan 1:1, 1:14, primera de Juan 1:1, 5:7 y Apocalipsis 19:3. No hay más. Del verbo se conoce que hizo en varias ocasiones teofanías, que ya las estudiamos, en la figura del ángel de Jehová. Es Dios, Juan 1:1. Formó parte de la creación, Juan 1:3, Hebreos 1:3, Salmo 33:6. Sostuvo y sustenta al universo, Colosenses 1:17. Es la segunda persona de la deidad desde el punto de vista teológico, primera de Juan 1, 2 y 5, 7. Formó parte de la encarnación, Juan 1, 14.
Debemos aclarar que el término verbo no aparece en los textos originales, señoras y señores. El término que aparece es logos, traducido como palabra. Y esta acepción no está expresada en forma gramatical, sino como el contenido o pensamiento transmitido, es decir, es la expresión de Dios siendo Dios mismo. El logo es la totalidad de Dios, del gran yo soy. La encarnación del verbo, según lo escrito por el profeta Isaías y el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los filipenses en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación entre el conjunto de la deidad para determinar quién de los tres en representación de la divinidad vendría al mundo y habitar entre los seres humanos para llevar a cabo el acto de regeneración. En el capítulo 6 de Isaías vemos cumplido un principio de interpretación conocido como una ley de doble referencia, pero en el capítulo 48 está expresado en forma directa la intervención del verbo en su ofrecimiento para habitar entre los humanos. Analicemos los escritos del profeta Isaías en relación al asunto. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Según el registro del profeta Isaías, en el capítulo 48, verso 16, el verbo fue enviado por el gran yo soy mediante la persona del Espíritu Santo. Analicemos el pasaje. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu Santo. Imagínate esta hermosura aquí. Los tres trabajando en completa armonía. Y aquí vemos, ¿cómo le digo acá? Aquí guardamos relación con lo que les dije de Génesis 3:8. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Isaías 48:16. Durante esta conversación, Jehová Dios puso ciertas condiciones que debían cumplir el verbo para poder encarnar y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Las aceptaciones de estas condiciones por parte del verbo están consideradas por la alta crítica teológica como una humillación por parte de Dios el verbo. En Filipenses se nos dice que el verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó, oiga la expresión, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo. Ahora, ¿de qué se despojó? ¿Alguien se puede recordar de qué se despojó el verbo? De lo eterno, de lo infinito, de lo omnisciente, de lo omnipotente y de lo omnipresente. Casi nada, pues. ¿Te imaginas eso? Para entonces hacerse un siervo. Se tuvo que despojar, sin dejar de ser Dios, se tuvo que despojar de todas las prerrogativas de Dios. Ahora, ¿será mucha cosa que nosotros nos despojemos de algunas mañas que traíamos del mundo cuando éramos inconversos comparado a lo que Él abandonó? ¡Wow! Hay que meterlas en la balanza, ¿verdad? Si Él fue capaz de dejar todo esto, ¿por qué nosotros no ser capaces de despojarnos de algunas
insignificantes tonterías comparadas con la grandeza de lo que él se despojó. Ahí tenemos para que analicemos y pensemos todo. Haciéndose hombre, si analizamos bien la carta que escribe Pablo a los filipenses y hacemos análisis, algunos términos nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la de Jesús, aunque no se describe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal, en el sentido tácito. En la oración se encuentra la figura del verbo. Analicemos el pasaje. Haya pues, oiga esta expresión, en vosotros este sentir que hubo, oiga, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, quien Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios, aquí es el verbo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, quien el verbo, tomando forma de siervo, es decir, de hombre, Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esto lo registra Filipenses 2, 5 y 10. Ahora, la gran pregunta del caso acá era, ¿quién gobernaba el mundo territorial en el tiempo que el verbo decide hacerse hombre? El Imperio Romano, imperio que duró más de 1000 años gobernando y que agazapadamente en la sombra sigue gobernando. En la sombra, desde el punto de vista religioso, medio militar por ahí, en la inteligencia y otras cositas, siguen gobernando hechos los will. Ahora, el detalle está que Jesús determina venir cuando su nación, en la cual él nació, su pueblo, Judá, en el cual él nació, estaba pisoteado y humillado por un imperio extranjero. De paso, como dicen los argentinos, Jesús se dio el tupé de escoger uno de los traidores que había dentro de la nación para que fuera uno de sus discípulos. Cobraba impuestos a los suyos, a Israel, para darle platica a los romanos. Mateo. Casi nada, ¿no? Es decir, alianza con un enemigo. Ahora, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién será ese? El verbo. En este párrafo se está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. El vocablo despojarse, que indica una acción, demarca el momento en que el verbo tomó la decisión de humillarse, hacerse hombre natural. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablando de Jesús, porque fue el que murió. Indisoluble de lo divino con lo humano. Por esta parte, hay que tomar en cuenta que el término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual. Es decir, el hecho de que el término también esté antes de mencionar a la figura de Cristo indica que el escritor está instando a los creyentes a tener una aptitud y actitud de humillación, como lo hizo Jesús después de haberlo hecho el verbo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo.
sin incluir a la persona del verbo, pero el término también está antes de hacer referencia de la persona de Cristo. Quiere decir que hubo alguien que tomó la actitud de humillación antes de que Cristo lo hiciera. Sin lugar a dudas, de quien está haciendo referencia Pablo en su escrito en relación a la humillación en semejanza a la de Jesús es el verbo. El término también viene del griego kaki, que indica similitud de aptitud o de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término el cual, siendo en forma de Dios, refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, que indica rasgo distintivo, especial o características de una persona que nadie más puede tener en excepción de alguien que sea Dios mismo. Quiere decir, sin lugar a duda, que el término forma del griego morfe que aparece en el pasaje está haciendo referencia a la persona del verbo en el momento de su transición para que nazca la figura del teantropo, el Dios hombre. Además, observamos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. A continuación citaremos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Si analizamos bien el pasaje, nos podremos dar cuenta de que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Jesús en el capítulo 1, verso 14 afirma cuando expresa, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Ahora, una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, el teantropo, Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús, posterior a la del verbo. Citemos el pasaje. Haciendo referencia al verbo y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿quién muere en la cruz? ¿El verbo o el Cristo? ¿Quién muere en la cruz? ¿El verbo o el Cristo? La obediencia hasta la muerte de cruz. Por lógica, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte, porque el verbo es Dios. Lo grande que debemos aprender de esto es que si Dios en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero por igual, con todo y que Dios en el verbo se haya humillado, si Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. Es decir, si el verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús.
Pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. La grandeza de la humillación del verbo consiste en que en dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer mientras estaba con Dios. Este ser, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y esto creo que es grande. Creo que esto es digno de ser aplaudido. Creo que esto es digno de ser tomado en cuenta y de analizar esta grandeza de, en este caso, el verbo, de haberse despojado de estas 5 prerrogativas. Sin embargo, hay 2 muy importantes de las cuales él no se despojó ni se despojará jamás: el amor y la fe. Nunca se despojará de ellas para nada. Entonces, nos corresponde en la próxima clase. ¿En qué consiste la humillación del verbo? La vemos.